Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Electroprofe. Y como les prometí, en esta oportunidad vamos a aplicar de los dos videos, los conceptos de los dos videos de ley de Kirchhoff. Seguimos, pero ya en modo de ejemplo, ¿no? Ahora empezamos a hacer las prácticas. Perfecto. Bueno, aplicamos la ley de Kirchhoff. Acá, como ven, tienen paralelo, tienen serie. Entonces, por eso quise, primero, les dije que tienen que tener el concepto claro de las dos leyes para poder empezar a resolver esta clase de ejercicio. Bien, ahora comenzamos. Bueno, acá tenemos un circuito con resistencias. Tenemos R1, R2, R3 y R4. R1 de 5 ohm, R2 de 3 ohm, R3 de 6 ohm y R4 de 9 ohm, con una tensión de fuente de 120 volt. Bien, para poder empezar a solucionar esta clase de circuito, como ya dijimos en el video anterior y en los videos anteriores, lo primero que hay que hacer, ahora sí, es encontrar la resistencia total del circuito. Yo, para hacer un poco más ágil el video, como esto es un tema que ya lo vimos, y si fueron siguiendo los videos, los que vieron el video desde el video 1, ya lo saben hacer. Entonces, bueno, acá si no, se los dejo de tarea. La resistencia total de este circuito es 7,5 ohm. O sea, poniendo un ohmmetro, saco la fuente y pongo un ohmmetro acá, yo encuentro que todo el circuito tiene una resistencia de 7,5 ohm. Total. Ya está calculada. Ustedes después, si quieren, lo pueden hacer. Ya tienen el resultado, así van practicando, ¿no? Pero bueno, para agilizar un poco, les digo, para agilizar un poco el video, como esto es un tema que ya lo vimos, no me voy a detener a ponerme a calcularlo. Entonces, ya lo tengo calculado. Bien. Y ahora aplicamos el concepto de ley de Kirchhoff y después todo, como les dije, todo se soluciona con la ley de Ohm. Bien. Sabiendo la resistencia total, yo voy a agarrar con el rojo, vamos a empezar a marcar. Primero empecemos a marcar las corrientes, antes de empezar a calcular. Para empezar a ver el circuito, qué es lo que tengo que sacar, qué es lo que necesito, y dejar dibujado cómo funciona este sistema. Lo primero, tengo acá una corriente que llega a este nodo, que esta la voy a llamar I1, porque I1 es la corriente principal, como ustedes ven. Es la corriente que sale de la fuente y llega a este nodo. Después de acá, de este nodo, vengo con una corriente I2, y del nodo también sale una corriente I3. Como dijimos, a esto se los llama malla, y a esto que está acá también se los llama malla. Acá lo que tenemos, entonces, es la corriente I1 que llega a este nodo, la I2 que va por esta resistencia, porque del nodo tengo bifurcación, y I3 que abarca estas dos resistencias, porque acá, ustedes fíjense, acá se cumple la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Tengo dos bifurcaciones, por lo tanto dos caminos a seguir tiene la corriente, y fíjense en que se cumple la primera. Llega al nodo, tengo la I2 y la I3. La I3, ¿qué pasa? La I3 atraviesa las dos resistencias, y es la misma. En este circuito acá resistivo serie, es la misma por ese motivo, por estar conectada en serie. Bien, acá, como ven, están mezcladas las dos leyes. Por eso era importante saberlas y estudiarlas por separado para entender cómo funciona y de esta manera poder resolver esta clase de circuito. Bien, este nodo, acá, este nodo
es un punto A, yo lo voy a llamar, y punto B. Y después les voy a explicar por qué cuando lleguemos ahí, ¿no? ¿Por qué le ponemos A y B? Bien, comenzamos entonces a sacar, primero que todo necesito I1 que llegue acá para después poder sacar la I2 y la I3. Bien, ya tengo la resistencia total, entonces empezamos ahora, una vez que tenemos estudiado el circuito y qué es lo que tenemos que resolver y lo que tenemos que encontrar, bueno, ahora empezamos a aplicar la ley de Ohm para empezar a solucionar, como les dije, esta clase de circuito. Ahora vamos a sacar la I1, ¿no? La corriente 1. La corriente 1, que va a ser igual a la tensión de la fuente, ¿no? Esta es tensión de la fuente sobre la resistencia total. En este caso va a ser 120 volt sobre 7,5 amperes. 7,5 ohm. Amperes es lo que vamos a encontrar ahora. Bien. Esto, si yo hago 120 dividido 7,5, me va a dar 16 amperes. 16 amperes. Esta es la corriente I1 igual a 16 amperes. Bueno, estos 16 amperes son los que llegan acá. Se van a dividir en este camino que tengo acá. Va a haber un valor de corriente. Va a haber un valor de corriente en este camino que tengo acá, con esta resistencia de 3 ohm, que es R2. Y la sumatoria de estas dos corrientes que salen del nodo es igual a la que entra. Por lo tanto, tengo que averiguar la corriente I2 y la corriente I3. Pero ¿qué pasa? En los ejemplos de los videos anteriores, del video anterior, yo tenía, acá no había una resistencia, simplemente estaban las resistencias en paralelo. Pero ahora tengo una resistencia acá. Por lo tanto, para poder hallar I2, ustedes fíjense, necesito dos parámetros. La resistencia, que la tengo, pero la tensión de acá no la tengo. Y ustedes me pueden decir, ¿pero por qué? ¿Y no es 120? No, no es 120. Porque siempre, por ley de Ohm, por la definición, nosotros tenemos esto en ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la corriente que circula por el valor de la resistencia. Tengo una tensión. ¿Y eso qué es? Y eso es lo mismo, está sucediendo acá. Por eso les dije que era muy importante aprenderla por separado de las dos leyes de Kirchhoff, porque acá estamos aplicando la segunda ley, que yo tengo las caídas de tensión. Acuérdense, una resistencia es atravesada por una corriente eléctrica, sí o sí voy a tener una tensión ahí medida. Esa tensión medida se la llama caída. ¿Qué? La tensión que yo tenga en este nodo, ¿no? Entre estos puntos AB, más la tensión que cae en la resistencia va a ser igual a la tensión de la fuente. O bien, viceversa. La tensión de la fuente menos lo que caiga, lo que yo tenga de tensión en esta resistencia, va a ser igual a la tensión que yo tenga acá en este nodo. Porque estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff, que dice que las caídas de tensión sumadas, en cada resistor es igual a la tensión de la fuente. O bien, si yo sumo todas las caídas, entrada y salida, dándole a la entrada de tensión, o sea, la tensión de la fuente como positiva y las tensiones que yo tengo acá como negativa, la suma me da 0. Eso lo vimos en el video anterior. Aplicando ese concepto,
yo acá tengo una caída. Entonces lo primero que tengo que hacer, porque me falta ese parámetro de tensión acá para poder hallar la corriente, la resistencia ya la tengo, por lo tanto ahora lo que yo necesito sacar es la tensión que tengo acá. Y va a ser simplemente la tensión de la fuente menos la caída de tensión que tengo en el resistor número 1. Entonces procedemos. Yo lo voy a poner con el mismo color para que se vea. Entonces tensión en el punto AB va a ser igual. Va a ser igual a la tensión de la fuente menos la corriente 1 por el resistor 1. Esto que está acá, y por R, y sub 1, o sea, la intensidad 1 por la resistencia 1, va a ser la tensión que yo tenga acá. Lo que sí, que esta tensión está expresada, en vez de volt, está expresada en amper con un producto por ohm. Es una manera de expresarlo, pero es un equivalente, es lo mismo. Al restar la tensión de la fuente menos la caída, me va a dar la tensión AB. Entonces tengo que la tensión AB va a ser igual a 120 menos la corriente, ¿cuánto es? 16 amperes por 5. Y esto me va a dar, entonces, 120 menos 35 por 1, 5 y 3, 8. 80 volts. Esto va a ser igual a 40 volts. Entonces, la tensión AB que yo tengo acá, 80 volts es la caída que yo tengo. Si pongo un ohmómetro, es la caída que yo tengo acá. Por lo tanto, esta caída que yo tengo acá se lo tengo que restar a la tensión que me está alimentando todo el circuito. Porque es una tensión, esta es una caída que está entre medio. Por lo tanto, 120 menos 80 me queda 40 volts. O sea, que la tensión AB, ¿no? La tensión AB va a ser igual a 40 volts. Y con esto, a partir de esto, yo me empiezo a manejar. Ya me olvido de acá para atrás, de acá para atrás me olvido, y ahora empiezo a manejar la tensión AB para sacar la corriente que viene por acá y la corriente que viene por acá. Ya teniendo esto solucionado, ahora yo puedo empezar a sacar la corriente I2 y 3. Entonces, I2 es igual, en este caso, la tensión AB sobre la resistencia 2. Esto va a ser igual a 40, que es la tensión que tengo acá, sobre 3. Igual. Bueno, acá va a dar con decimales. 40 dividido 3. 13,33. Agarren 33 periódicos. Ustedes agarren 33. 13,33 amperes. 13. A ver, vamos a hacer mejor el 3. 13,33 amperes. Como siempre les digo, solamente tomen 2 decimales, nada más. Entonces, acá yo tengo 13,33 amperes. Y ahora, por definición de la primera, si yo tengo 16 acá y tengo 13,33, es obvio que esta corriente que tengo acá, I3, va a tener que ser igual a la corriente que entra menos la corriente I2. O sea,
Si por definición la sumatoria de las corrientes de I2 y I3 es igual a la corriente I1, por definición, bueno, si yo quiero averiguar esta corriente, puedo hacer que la corriente que entra menos una de las corrientes que salen va a ser la otra corriente resultante. O bien, seguir aplicando esto mismo, pero para acá. Lo podemos hacer de las dos maneras. Entonces, la I3 va a ser igual a la tensión AB sobre la resistencia 3 más la resistencia 4. ¿Por qué? Porque acá tengo una serie. La corriente la atraviesa, atraviesa las dos resistencias. Por lo tanto, yo no puedo sacarla con una sola. Tengo que primero, como es una serie, sumar la serie, hallar esta resistencia total, y con eso y con la tensión que tengo ya acá, ahí puedo sacar. Igual es sencillo, simplemente sumar esto. Yo tengo 40 sobre 6 más 9, 15, y es igual, y ahora hacemos 40 dividido 15 a 2,66. Amper. Bueno, y en este caso, o sea, acá tenemos I2, que es igual a 13,33 amperes, y 3, que son 2,66 amperes. Y ahí tenemos los valores. Si nosotros sumamos 3 más 6, 9, 3 más 6, 9, 3, 6, 2, 15, 99, por los decimales, tenemos los 16 amperes. ¿Se dan cuenta? Si yo sumo las corrientes, la I3 más la I2, me tiene que dar igual a la tensión que tengo de entrada, a la corriente, perdón, que tengo de entrada. Este tipo de ejercicios, ya a partir de ahora, estos tipos de ejercicios son autoevaluativos, porque ustedes, a medida que lo van haciendo o cuando lo terminan así, ustedes se dan cuenta si hicieron las cosas bien, porque cuando hagan la suma de las corrientes te tiene que dar igual a la corriente, o sea, les tiene que dar igual a la corriente 1. Si acá hubiese más cantidad de resistencia, bueno, todas las corrientes parciales sumadas tiene que ser igual a la que entra. Bien. Esto es un ejercicio interesante para ir practicándolo. Acá se ven todos los conceptos, los dos conceptos de la primera y segunda ley. Se aplica el concepto de la ley de Ohm, porque de hecho se soluciona con la ley de Ohm. Y bueno, está interesante para resolverlo. Practiquen la resistencia. Esto lo pueden volver a practicar. Y como les digo, primero vean los videos anteriores para entender el concepto, y esto prácticamente primero marquen las corrientes que corresponde, y una vez que tienen marcadas las corrientes, identificadas las corrientes, y si hay una resistencia acá en el medio, bueno, en los nodos, ven que acá hay un nodo porque entra, o sea, hay una unión, un punto común en tres elementos. Acuérdense que yo les dije, un nodo es cuando hay tres elementos conectados a un mismo punto, o como punto común. En este caso, ¿ve? Hay dos elementos, pero no es nodo. ¿Por qué? Ustedes me dicen, ¿y por qué si hay tres y si hay dos no? ¿Por qué si hay tres o más y dos no? Bueno, muy sencillo. Cuando hay tres elementos, la corriente tiene dos caminos a seguir. Cuando hay dos elementos, la corriente acá no tiene otro camino a seguir. Atraviesa R3 y también atraviesa R4.
Por lo tanto, acá no hay un nodo. El nodo está acá, o si acá hubiese más resistores, en paralelo, acá. Pero como acá no lo hay, entonces esto no es nodo. Esto es nodo. Eso es para que tengan el concepto de qué es nodo, qué no es nodo, cuándo es serie, cuándo es paralelo. Por eso yo hice mucho de esto, hice mucho hincapié en los primeros videos cuando poníamos los circuitos resistivos mixtos, serie, porque es importante, eso lo van a usar mucho para esto. Y bueno, el próximo video vamos a hacer un cálculo y les voy a mostrar, hacemos el cálculo acá, pero de averiguar qué resistencia tengo que poner para que no se queme un LED y poder polarizar y encender un LED. Pero lo vamos a hacer acá, corro la cámara, nos vamos al banco de trabajo y lo vamos a ver, lo que calculamos acá lo vamos a poner en el protoboard y lo vamos a ver encender con la fuente, una batería, en forma teórica y práctica, para que quieren lo pueden aplicar, ¿no? Quieren prender uno o varios LED, lo vamos a hacer para que se empiece a ver un poquito más la práctica. Pero bueno, por eso antes de la práctica, lo que se necesita es tener mínimamente los conocimientos de cómo poder solucionar un circuito, dado que si no se tienen los manejos de tensión, corriente, resistencia, cuándo es serie y cuándo es paralelo. De esa manera uno ahora, o sea, ustedes ahora, después de esta serie de videos, pueden ya lograr el conocimiento como para empezar a ponerlo en práctica. Ahora sí lo podemos poner en práctica. Y después lo que nos va a quedar es potencia para seguir con esta serie de videos, y aplicarla un poco a todo esto, potencia eléctrica. Bien, nada más, esto ha sido todo, gracias por haber llegado hasta acá y bueno, nos estamos encontrando en el próximo video. Hasta luego.